Dicho. Y vamos a recibir también y a saludar a Alejandro Garza Salazar, él es fundador de Aztlán Equity Management, está desde México, me da un enorme placer saludarte. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Douglas, encantado de estar aquí participando y un gusto compartir estas opiniones y análisis con tu audiencia. Gracias. Y sobre todo porque, a ver, geográficamente ustedes deberían estar más pendientes incluso que nosotros por todo el tema de inversión, generación de empleo, tema de seguridad, tema de migración, pero ¿cómo podría uno entender la dinámica, la diferencia del gane entre uno u otro, lo que pasa en México a diferencia de lo que sucede en el resto de la región latinoamericana? Alejandro, hablando de economía, de inversión y de lo competitivo que tenemos que hacer las economías para traernos algo de Estados Unidos. Claro, sí, bueno, definitivamente nosotros somos una firma de inversiones bilateral en ese sentido. Tenemos operaciones en México y en Estados Unidos, entonces estamos directamente insertos en toda esta dinámica que tiene que ver con inversiones en ambos lados de la frontera, muy atentos a todo lo que tiene que ver con el fenómeno de nearshoring, que si bien México está en el centro de este fenómeno, pues también el resto de los países en América Central también tienen una participación importante y han visto un crecimiento derivado de este fenómeno. Entonces, el día de hoy en las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica tenemos una contienda, como lo han venido ustedes comentando a lo largo del día, una contienda muy cerrada. Es difícil anticipar un ganador. De hecho, lo que esperamos es que no sepamos un veredicto definitivo quizás ni siquiera hoy en la noche o madrugada, sino a lo mejor a lo largo de los siguientes días, dado que en algunos estados, como sabemos, si es muy cerrado el margen, se tienen que hacer conteos manuales, etcétera, una serie de cuestiones que harían de este proceso algo mucho más prolongado y que aumentaría el nivel de incertidumbre. Lo que nosotros vemos es que en cualquiera de los dos escenarios debemos de esperar condiciones retadoras para la región. Ambas plataformas tienen consideraciones dentro de sus promesas de campaña que tienen que ver con una política doméstica de proteccionismo, evidentemente más del lado del expresidente Trump, pero también en el lado de en el escenario de una victoria demócrata por la vicepresidenta Harris, pues también tendríamos que estar atentos a una posible renegociación de algunos aspectos de, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde México, como sabemos, ha ganado mucho terreno en la relación bilateral con Estados Unidos. Eso te quiero preguntar porque, bueno, primero entender un poco cómo funcionan ustedes, cómo firman, me da curiosidad de ese uno a uno, si tienen operaciones en Estados Unidos y también en México. Ustedes, me imagino, trabajan en sectores específicos en donde van y buscan algún inversionista puntual. ¿Cómo es ese uno a uno? ¿Cómo es esa dinámica que me llama mucho y me despierta mucho la curiosidad? Claro, bueno, en ese sentido creo que somos una firma sui generis, somos una firma americana registrada con la Securities Exchange Commission en Estados Unidos, somos un ente regulado, pero a final de cuentas yo soy el fundador de la firma, yo soy de origen mexicano, también soy ciudadano americano, entonces creo que también eso nos da esa visibilidad y esa visión particular, ¿no?, de ambos lados de la frontera. En cuanto a las inversiones, tenemos inversiones en México y en Estados Unidos. Nosotros tenemos el primer ETF o fondo cotizado en bolsa que invierte en México, Estados Unidos y Canadá de temática nearshoring. Entonces tenemos inversiones en inmuebles en México, en Estados Unidos y Canadá. Y hemos visto un gran auge en este sector en los últimos 5 años. En real estate estás hablando específicamente, digamos, todo lo que son oficinas, etcétera, plantas, manufactura en general. Sí. Sí, exactamente. Podemos ver que en general el sector inmobiliario ha tenido un gran auge por el fenómeno de nearshoring, pero en particular los inmuebles industriales, las naves industriales, los parques industriales, mucho más fuerte que la parte comercial. Y es que, ven qué interesante, pero es que esas son las dinámicas que de repente uno, porque está un poquito más largo, digamos, no es tan visible, pero ellos trabajan y bueno, tiene Alejandro la firma en Estados Unidos y tiene ese doble sombrero también como mexicano y estadounidense, pero es que esto a mí me parece importante ponerlo en esa perspectiva, Alejandro, porque muchas veces vemos que es muy lejano el tema que pasa en Estados Unidos y quizá ustedes están a la par, la dinámica es un poco diferente, nosotros un poco más abajo, pero es cierto que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, como sucede también con México, ¿verdad? Y Costa Rica además tiene una relación comercial importante con México.
Exactamente, sí, exactamente. México tiene una relación importante con Costa Rica de comercio bilateral. En el caso de Estados Unidos, pues México es el socio comercial número uno. Desde hace un par de años le ganó ese lugar a China. Esto derivado de las políticas anti-China impuestas por Trump, precisamente, pero también por todo lo que sucedió con la pandemia y las disrupciones que vimos a las cadenas productivas globales. Y, por ejemplo, en ese sentido lo que vemos es, les doy algún ejemplo, en Guadalajara, que es de la parte occidental de México, tenemos ahí un centro, un hub de la industria manufacturera de componentes electrónicos. Sí. En el estado de Chihuahua, que es la frontera norte con Estados Unidos, se anunció el año pasado una inversión por parte de Hon Hai, que es pues productor de todos los iPhones y los tablets, es el proveedor número uno de Apple. Y también importante destacar que ahora se ha convertido en el proveedor número uno de NVIDIA, que es esta gran empresa de semiconductores de diseño. Sí. Que ya pasó a Intel, de hecho, en número. Pasó a Intel en número, e inclusive Apple ya a partir de hoy se convirtió en la empresa más grande del mundo. Entonces, todas estas inversiones están llegando a México. ¿Y cómo valoran? Me imagino que da igual porque todo esto está pasando incluso en un gobierno demócrata, pero si fuera republicano los mismos flujos estarían. Es decir, no ve uno una política, digamos, un tanto restrictiva de un Trump si eventualmente llegara. Sí, bueno, lo que vemos es ahí riesgos derivados de la retórica, de lo que se comente por parte del ahora candidato Trump. De llegar a la presidencia, pues el candidato Trump ya ha venido manifestando, inclusive ayer en sus últimos discursos de campaña, políticas muy duras de endurecimiento del comercio internacional, políticas para proteger los salarios y los trabajos de los ciudadanos americanos. Evidentemente eso está más dirigido a China, pero también ya ha expuesto ahí que tiene a México en la mira y va a utilizarlo como palanca de negociación, como una moneda de cambio para lo que les interese a ellos, ¿no? Que es el tema migratorio y el tema del narcotráfico. Entonces ya anunció ahí posibles aumentos en aranceles, sobre todo al sector automotriz, claro, que como sabemos es el más importante en cuanto al comercio de exportación de México a Estados Unidos. Alejandro, ahí tengo también un tema. Lo que pasa es que México, a diferencia de lo que pasa en Costa Rica, que somos 5 millones y pico de habitantes, México sí tiene un mercado sumamente atractivo también para industrias estadounidenses. Exactamente, sí, México es un país de 130 millones de habitantes, con una clase media creciente, con demográficos definitivamente más atractivos que los de Estados Unidos, en donde la población ya está un poco más en los segmentos más altos de edad, y definitivamente es un segmento, o más bien un mercado destino importante para Estados Unidos. También si bien México es el número uno en cuanto a exportaciones a Estados Unidos, también es el número uno en cuanto a importaciones de comercio internacional. Entonces es una relación bilateral sumamente importante de ambos lados de la frontera. También del lado de México, la presidenta Sheinbaum ya se ha pronunciado el día de hoy en cuanto a pues, la necesidad de tener un buen diálogo, independientemente de quién gane, una conciencia respecto a los temas que tienen que ver con seguridad nacional y con narcotráfico, etcétera, que tienen que ver con México. Entonces, definitivamente veremos también ese diálogo. Será muy importante las primeras semanas y meses para poder determinar una buena relación bilateral entre México y Estados Unidos y para el resto de la región. Sí, pero por lo menos ya hay un discurso de la presidenta más en sintonía a seguir estableciendo o fortaleciendo la relación con Estados Unidos. Es muy interesante la perspectiva también de esta empresa de Alejandro, de cómo funcionan estas dinámicas. Es impresionante porque nos da una perspectiva y una dinámica que aquí no acostumbramos, ¿verdad? Y ¿cómo va en este momento todo? No la acostumbramos, Jorge, porque la dinámica nos ha variado. Si ahora vieron la presentación, creo que fue de Vanessa, que trajeron sí, ahí, que veríamos cómo la agricultura nos giró. Sí, totalmente. Y se nos disparó la industria médico. Ahora que tenemos a México aquí, el disparo de México ha sido industrial. Mucho por el tema de automovilístico, se ha ido mucha inversión por ese lado, bueno, los chips, ¿verdad? Y nos decía ahora, Vanessa, que todo lo conocemos, Costa Rica, México y Panamá, para hablar de nuestra región, somos los que estamos en la lista de los elegidos
de Sí. Estados Unidos en Sí. este momento. Somos los llamados a brindar esas soluciones. Socios comerciales. A ser esos socios comerciales. Y ese ruido, ¿cómo es en México? Porque, sí, cierto, eso es un buen punto que dicha que lo traes, David, a la mesa. Panamá, Costa Rica y México, en toda esta iniciativa del ChipSat y la plata que está ahí, que son muchos millones de dólares, miles. ¿Cómo has empezado a escuchar algo de eso, Alejandro? No necesariamente, digamos, todavía está, comentándose tan fuerte ahí en México. Sí, en México y en Estados Unidos, lo que escuchamos, lo que estamos viendo en nuestros análisis y en otros actores, think tanks políticos y de geopolítica regional, lo que vemos es eso, justamente México, Costa Rica, Panamá, como 3 países clave en la relación con Estados Unidos y con el tema que es crucial para Estados Unidos, que es con el tema migratorio, ¿no? Entonces ven a estos 3 países como países con un potencial de crecimiento, con un potencial de industrialización, que permita dar más empleo y poder ser estos 3 países contención de este flujo migratorio hacia Estados Unidos, que ese es el tema crucial para los americanos, ¿no? Y que definitivamente está en la mesa el día de hoy en las elecciones presidenciales. Y tiene mucha lógica geográfica porque somos frontera de los países suramericanos que estos últimos años han sido una locura a nivel de migración. Bueno, lo podemos ir a ver en la frontera. Yo que crucé el Darién, sí, lo vi con mis propios ojos, y usted llega a la frontera de Panamá, es brutal. En la zona de Turbo yo recuerdo ver un éxodo de venezolanos, ¿verdad? Y creo que es muy estratégico, aparte de nuestro nivel de educación en Costa Rica, Panamá, que ha crecido mucho, que seamos unos socios comerciales tanto geográficamente como a nivel empresarial y de manufactura un poco más especializada. Sí, y de hecho esta misma semana el presidente de Panamá anunció multas de $5,000 a los inmigrantes en condición, obviamente personas en condición irregular migratoria, y ese es como el primer, ¿verdad? El primer alto que se le está poniendo a ese flujo de migrantes de Sudamérica. Y recordemos que el presidente de Panamá es estratégicamente pro Martinelli, y que sí. Martinelli fue Martinelli muy, detrás del muy- poder. Sí, sí. O sea, digamos... Claro, sí. Yo estoy Ay, no debería decir eso, yo no debería hacer eso. Pero, No debería decir eso. se da también una tendencia mucho hacia el lado republicano de lo que es Martinelli en el tiempo que él estuvo. Ah, por supuesto, sí, es más afín. Mucho Sin más duda afín. que sí. Sí, Mucho más Sí, afín. el tema nos lleva a qué son esas alianzas estratégicas, ¿verdad? Lo que nos decía ahora. ¿Qué se espera de México, ¿verdad? ¿Qué se espera de Costa Rica y qué se espera de Panamá? Ustedes están haciendo un muy buen análisis de lo que nos espera, aparte de esa, de ese apoyo que están dando. Tenemos que dar algo más. ¿Y qué son esas cosas de más que tenemos que dar? Pues contención, un poco en el tema de migración. Creo que es realmente necesario e importante. Lo que pasa es que nosotros tenemos otro vecino en el norte que nos perjudica en esta situación, ¿verdad? Y esa es la gran situación de Costa Rica en este momento y es parte de lo que tenemos que comenzar a sentar y definir. Sin embargo, creo que nosotros tenemos que migrar a este bloque de México, Costa Rica y Panamá. Panamá, ahí se puede sumar República Dominicana, que es un jugador bien interesante, ¿verdad? Por cómo está transformando, digamos, la economía. Además, un presidente que es amigo afín, digamos, de Estados Unidos, Abinader, que vuelve a quedar, de hecho, Y otra gran vez como empresario. presidente, y un gran empresario, y que además tiene una enorme popularidad. A mí en la ecuación me llama mucho la atención el papel de Nayib Bukele, que va a estar en Costa Rica, por cierto, el 7 de noviembre, presidente de El Salvador. ¿Cómo hacer engranaje, verdad? Es que yo creo que hay un rezago en Salvador y le faltan unos años a nivel de especialización de mano de obra a necesidades ¿puede hacer lo que hace Panamá? Panamá dijo, no tengo recurso pero es humano. que- Bueno, vengan, Sí, pero todos los Panamá, profesionales, todos sabemos que Panamá especialistas. está ahí por el canal de Panamá. No, porque En un fíjate, 80%. sí, pero ahora que llegó Google a hacer la transformación del Estado salvadoreño, porque llega, digamos, no a brindar servicio desde El Salvador, pero sí a la transformación digital del gobierno de El Salvador, ojo que hasta visas especiales habían para profesionales alineados a tecnología, y esa es una muy buena movida. Es que yo iba a eso también. Estamos hablando también de nómadas digitales. Correcto. Tengamos claro, y me corrige mi compañero de México, Alejandro, Costa Rica sí. y Panamá, don Alejandro, México tiene algún tipo de legislación ya para el reconocimiento de nómadas digitales, porque Costa Rica y Panamá ya lo tenemos. Ya lo tenemos. La tenemos lista. Y El Salvador también en la línea de tecnología.
Sí, no, en ese sentido México está rezagado para la captación de nómadas digitales. Creo que es una parte de la legislación que tendría que actualizarse. Ahora, justo como seguramente saben, estamos enfrascados en México en una discusión que tiene que ver con una reforma al Poder Judicial, Sí. que puede tener consecuencias muy graves y que eso está dominando la conversación política y de cambios en temas legislativos, ¿no? Pero Alejandro, ahí, digamos, un poco el planteamiento es, y por esa reforma la inversión va a dejar de llegar a México, la inversión de Estados Unidos, porque sí es cierto que el embajador en algún momento se expresó con mucha preocupación de estos cambios en el poder judicial, pero lo ves ya como una posibilidad de que Estados Unidos no vea a México para seguir invirtiendo. Sí, bueno, no tanto como que sea un detrimento total y se cancelen ya todas las inversiones, pero sí es un detrimento, sí es un neto negativo. Por ejemplo, les doy algunos datos. En el caso de Brasil, que es la segunda economía, perdón, México es la segunda economía más grande de Latinoamérica, después de Brasil, pero es 30% más grande Brasil que México. Y con esa relación proporcional de 30% más grande, Brasil capta 3 veces más inversión extranjera directa que México. 3 veces. Entonces, México está con una posición privilegiada geográficamente respecto a Estados Unidos. Tenemos un tratado de libre comercio. Entonces, eso nos da una indicación del potencial que se está dejando de captar por este tipo de incertidumbres que se generan desde el punto de vista político y de estas reformas al Poder Judicial, que sí generan incertidumbre. Y, como decía, no es que se cancelen todas las inversiones, pero sí se limita el potencial máximo al cual pudiéramos llegar. Ya lo estamos viendo. Tenemos un gráfico actual de votaciones. Podemos pasar a verlo, Luce. Bueno, vamos a ver. Ahí estamos. Bueno, vemos una tendencia por Trump. Pero bueno, ahí está. Es que tiene la desaprobación. Me imaginé que era más alta la desaprobación a Joe Biden. Sí, yo también. Sí, qué interesante. David. Yo, perdón, en este caso, aprovechando que está Alejandro aquí. Alejandro, ¿nos escuchas bien ahí? Sí, los escucho, sí. Una consulta. ¿Qué repercusión tuvo ahora este anuncio de Putin con el tema de los BRICS, que en el boceto de lo que fuera su nueva moneda de BRICS apareciera la bandera de México? Creo que eso fue una provocación fuerte a esta campaña política, pero ahora que lo decías, que son la segunda economía de América, ¿cómo ves el tema de los BRICS y cómo ha funcionado? Latinoamérica, perdón. En Latinoamérica, sí, claro. Bueno, este acrónimo de los BRICS, acuñado ya hace algunos años para las principales economías emergentes, que integran a Brasil, Rusia, China y Sudáfrica, pues bueno, ha tenido algún ímpetu en los mercados, con actores financieros, pero en la realidad dista mucho de poder tener un poder real como lo tiene hoy la economía americana, el Banco Central americano y el dólar americano. De alguna forma ha habido reuniones entre los líderes de estas naciones, principalmente China. Yo diría que es como la nación que tiene los fundamentales que son más conducentes a pensar que pudieran ser una potencia económica, que pudieran implementar su moneda como moneda de cambio global, pero en ninguno de los casos se tienen los órdenes de magnitud que se necesitarían para hacerle frente al dólar, a la economía americana y al poderío de los Estados Unidos de América. Entonces, no lo vemos como algo que se pueda generar de forma realista. Y por otro lado, esta cuestión de que pongan la bandera de México con este bloque de los BRICS, pues hay que ver quién está detrás, hay que hacer una lectura ahí entre líneas. Creo que pues sí puede ser una provocación. A final de cuentas, creo que México, por su historia, por su geografía, por todas las conexiones económicas, comerciales, pues tiene que estar alineado con los Estados Unidos de América. Y creo que es el mismo caso para nuestros hermanos de América Central, incluyendo Panamá, Costa Rica. Estamos más alineados con Estados Unidos de América. Tal vez no ahí, pero el tema de la Eurasia, que me imagino que es por donde vas, es un temazo interesantísimo, porque a nivel ideológico y a nivel social sí ha influido mucho en la tendencia del voto en Latinoamérica, que yo creo que viene Argentina ahora a romper eso, México no, gana Sheinbaum, ¿verdad? Sí. Pero sí es un temazo para analizar de una ideología política externa totalmente a la región y al continente que viene a permear todo lo que es Latinoamérica. Coincido totalmente. Estoy de acuerdo con eso.
Coincido, Dale. sí. Coincidimos, Alejandro. Sí, no, coincido. Yo creo que son también movimientos macro, políticos y económicos, que tienen estos movimientos de péndulo de muy largo plazo, ¿no? Creo que el péndulo se había movido en un sentido, ahora está regresando, justo como lo mencionas, en el caso de Argentina, más alineado a una ideología más de derechas. Creo que a nivel país por país, ya viendo la dinámica de cada uno de los países, va a variar, pero creo que por geografía, por historia, todos los países de América Latina naturalmente están más alineados con Estados Unidos, con Occidente, que con China o con este bloque Eurasia. Sí, y esas son tendencias para evitar penalizaciones de países más social izquierdosos. Izquierdosos, sí. Decirlo así como es, digamos, izquierdoso. ¿Verdad? No nos culpen. Para evitar sanciones americanas sobre sus economías, ¿verdad? Al final de cuentas. Y no podemos olvidar que Europa nos está volviendo a ver. Europa se está como manteniendo al margen de Asia, América, donde estoy, y ellos se plegaron muy bien, ¿verdad? A pesar de que hay ciertas economías que quieren buscar esa separación, pero esa extrema derecha ha ido conquistando fuertemente Europa. Ah, sí, sí, ¿verdad? sí, por Fuertemente. supuesto. Y son tendencias que yo creo que fácilmente encuentran nicho, encuentran mercado